Bienvenidos a la xente que está aquí, a toda a xente que está seguindo nos streaming desde casa, por internet. Hoy, dentro del programa Interfuellos, un choque literario que organizamos dentro de la Oficina de Normalización Lingüística, tenemos un alderique aquí de Miraes de Muller na música asturiana. Entón, Sandra, Mapi, Raquel e Claudia van darnos un pouco el seu punto de vista e van a falar de distintos temas, de aldericar de distintas cosucas que non moi desvelados para non llos estropear e bueno, nada, que vos preste e que nos preste. Gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Yo soy Claudia, voy a moderar la alderique y voy a ir representándoos a la suerte de ponentes que tenemos hoy aquí. Voy a entamar con Raquel. Raquel lleva toda la vida vencellada a la música tradicional y a otros estalles de la tradición, a la indumentaria, al traxe. Tamén maestra panderetera, anguaño está entamando la súa escuela independiente, tamén, non sei se foi profesora na Escola de Música da Quintana, sí, lleva bastantes años allí, e agora mesmo tamén está entamando, coordina un proxecto, ¿no? E eres un proxecto que soy panderetera, que son máis dunha decena de mulleres tocando en riba al escenario pal valle. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Después tenemos a Mapi Quintana, que poca presentación necesita, pero vamos a ponerlo todo en riba a la mesa igual. Mapi, como bien dice ya muchas veces, y un fondo minero bien aprovechado, que es algo que te encanta decir. Me encanta. Y que marchó a Ámsterdam para estudiar canto y jazz. Y después, pues, al volver, participó en una montonera de proyectos. Te estuviste cantando en Blima, grabaste también un disco con Joan el Espósito, el de Aire, y los proyectos propios, también el mítico disco de Xotapa 3 con Michael Lee Wolf y Jacobo de Miguel. Y pues en esta, yo creo que ya última década, lleva haciendo mucho por su propio proyecto, desde el Sonar de les Semelles, que es un disco del que también, vamos a mentar después, dedicado pues, a muchas mujeres y a la su historia propia, ¿no? De la su familia. Hizo también un proyecto súper interesante que estrenó en el Festival Intercéltico de Danoguean, que es música para tornar páxaros, que también pudo poner en riba al escenario de La Laboral. Y así, de lo último que está mosando, y con Rubén Bada, el proyecto de Working Class, que está dedicado pues, a los cantares para la clase obrera y para el orgullo de la clase obrera. Y después, por último, tenemos a Sandra. Es musicóloga por la Universidad de Oviedo y lleva más de una década también vencellada a la tonada, a la asturianada. Participó en concursos y anguaño y la mitad de Mil Fuelles, que es el proyecto que tiene con Noemí González de asturianada con un envis feminista y fecho por mujeres también les lletres. Tiene también formación como flautista y además llega mi amiga, Ina. Y aquí estamos. Entonces, explicamos que vamos a hacer al rodio de 50 minutos de alderique, organicélo en 4 estalles. Primero vamos a hablar un poco del significado y de quién son los nuestros referentes, como muchos de los que tenemos aquí detrás. Después vamos a seguir para una estalla para hablar un poco del proceso creativo, de la inspiración que tienen ellos y que tenemos las mujeres cuando creamos, de nuestra formación. Vamos a continuar con una parte que parece que es también necesaria que sigamos afondando en ella, que es la de los condicionantes que tenemos las mujeres a la hora de crear y de ejercer una profesión como músicas, los torgues que topamos en el camino. Y vamos a finar un poco pues, con los retos de futuro para hacerlo de una manera un poco más positiva y constructiva. Así que nada, voy a entamar
entrugando un pouco por esta cosa de los referentes, ¿no? Que é unha de les reivindicaciones históricas del movimento feminista, que é que para que les mulleres puedan expoxigar nos sectores históricamente masculinizados, que pues, son casi todos, ¿no? Pero el de la música parece que el algamar los espacios públicos es complicado. Entonces, eso, el feminismo reivindica la necesidad de les mulleres referentes, ¿no? En las que espellamos y de las que deprender. Entonces, quizá ves en lo que es el espacio de la pandereta y es más evidente porque siempre tenemos la imagen de los pandereteres, de los que fueron los informantes, pero quisiera que me contáis un poco cómo vivisteis vosotros cuando entamasteis a hacer música este tema de los referentes, quiénes eran vuestros referentes de Asturias, de fuera, y cómo lo vivís vosotros. Bueno, pues tocóme. Bueno, yo tuve la suerte de entamar, o sea, de que mi referente, mi mamá, que fue la que me guió un poco por el camino de la tradición. No por obligación ni por apuntarme a una extraescolar, sino porque no tenía con quién dejarme y me llevaba con ella a bailar. Entonces, claro, ahí ya lo mamé desde chiquitina. Entonces, bueno, ahí empecé a conocer profesoras. Tuve también la suerte de que eran mujeres. Estaba Marisa Luque y luego Maribel Díaz Parrondo, que es una de las grandes profesoras que hubo aquí en Asturias, que fue también recolectora de la tradición en los años 80. Entonces, bueno, yo tuve bastante suerte por eso, porque o sea, estuve muy rodeada de mujeres desde que era muy pequeñina. A ver, ¿esto cómo llega? ¿Podéis sacar el igual? Sí. No, no fácil. A ver. Por aquí mismo. A ver, cuando empecé yo a hacer música, pues cuando tenía 7 años, también muy pequeña, apuntáronme a unas clases de piano. ¿Quién? Mi abuela Angelina, mi abuela materna, que cantaba que lo fundía, y eso descubrílo un día que di un concierto, vino un paisano en Mieres y díxome: mocina, cantes muy bien, pero no llegas a tu abuela ni a la suela de los zapatos. Entonces, en ese momento, dime cuenta las dimensiones de lo que teníamos en casa. Por mucho que me contaran, sí, tu abuela iba con la amiga María Flor a cantar por las fiestas, así y tal, subías al escenario de espontáneas, pero ese día dime cuenta que, bueno, en casa tenía realmente un gran referente y enseñábame a cantar copla. Y bueno, por ahí empecé a escuchar a esas mujeres que ella cantaba, y luego ya fui yo indagando, a la vez que seguía estudiando música, y bueno, pues fueron apareciendo referentes, sobre todo extranjeros. Mi grandísima ídola, y fue por la que yo me decidí a ser cantante yo también, y Ella Fitzgerald. Y a partir de ahí empezó a llegar Björk, y al retornar de los Países Bajos para Asturias, descubrí el grupo Tuenda, y todas las mujeres que sofiten la música que fai Tuenda, o que facía Tuenda. Así en corto. Y yo, a ver, tenía a mi abuela en casa que cantaba muy bien, pero a mí costóme estudiar música porque, aunque yo mostraba interés, en mi familia no conocían a nadie que estudiara eso y lo tenían como que era una cosa elitista, clasista, que iban a gastar muchos perros en instrumentos, entonces como que me costó convencerlos. Y bueno, luego estudié en el conservatorio y tal, y a la tonada llegué a través de un trabajo de etnomusicología, que llegué como el camino contrario a lo normal. Y la primera que sentí cantar tonada fue Mariluz, ¿cómo no? Y a partir de ahí, pues empecé a escuchar y dije yo, uy, esto mola. Y así fue. ¿Y pensáis que estos referentes que acabáis de mentar tienen la reconocencia y la visibilidad que merecen? No sé, por exemplo, Raquel, falábamos estos días preparando la alderique de que quizá estas mulleres que suscitaron los grupos etnográficos, que hicieron mucho trabajo por la recuperación de la tradición, igual no tuvieron esa reconocencia, ¿no? No la tienen ahora, porque pasaron muchos años, claro, estoy hablándote de los 90, 2000, cuando entamé, por ejemplo, Mezos Astures, que fue uno de los grupos más trascendentales de Asturias, creo yo, a ver,
Maribel López Parrondo era una mujer con una fuerza y con un saber, y cómo te transmitía todo lo que ella había recolectado por todos los pueblos y las paisanas que había tratado y demás. Y a día de hoy, en 2025, tú nombras en cualquier clase de pandereta o de baile o lo que sea a Maribel y, o sea, no saben quién es Maribel. Fai pouco se hizo un homenaje en Cangas de Narcea y fue la xente más querida, más cercana de ella, pero allí, sabes, no tiene más trascendencia a día de hoy, si fai 20 años, pero ahora ya la nueva generación, este boom de pandereta, esta masificación ahora mismo que tenemos que presta un montón, nos falta un poco arrañar un poquillín de dónde sale todo, porque bueno, todos conocemos de dónde van saliendo las cosas, pero hay mucha más gente que quedó por el camino. Viva, me refiero. Sí, y interesante esto, porque yo también reflexionaba estos días preparando el alderique, que muchas veces, bueno, pienso que todas las mujeres que estamos en riba no escenario y que facemos cosas, tenemos referentes de mujeres, ¿no? Y por eso dijimos un día, podemos facelo, sea en el espacio que sea, pero podemos facelo. Pero sí es verdad que muchas veces son como referentes de casa, lo que tenemos más cercano, y necesitamos que tengan esa visibilidad también, ¿no?, a la altura de la que tienen los paisanos. Y bueno, entonces igual espacios como este son muy necesarios, ¿no? O mesmamente un mural como este para que podamos ponerlos cara y nome. Después, ya entrando un poco en el tema de la creación, voy a entamar contigo, Mapi. Comentaba antes que lleves ya un tiempo abondo sacando un proyecto propio, que entamó igual un poco con el sonar de les semelles, sacaste Severina con Elías, que es un discazo, Música para entonar páxaros, La Maramoniz, ahora Working Class. Y quisiera que nos contares un poco qué medios materiales y humanos se necesiten para desenvolver un labor creativo como el que tú haces. Bueno, yo lo que tengo clarísimo es que sin mi formación ya es imposible hacer lo que yo estoy haciendo, y sin ser yo ya es imposible hacer lo que yo estoy haciendo. Me explico, yo no tengo más talento ni menos que nadie, pero ya esa formación y esa experiencia vital que yo tengo de haber vivido fuera 9 años, de haber convivido con gente de muchos países, la mezigalla que tengo en la cabeza de toda la música que llevo de prendía, y es lo que fai que yo faga la música que fago. Soy yo con las mis características, igual que cualquiera que está en esta sala, tienen que contarles sus historias que les representen, y son únicas cada uno de lo suyo. Yo soy lo mismo, pero lo que me fai disfrutarlo por enriba de todo es que también soy una técnica, soy una ingeniera de la música, que puedo meterme en profundidad en la armonía, en la melodía, enredar, y yo lo que más disfruto, y lo que me permite escribir la música que yo quiero escribir, no la que puedo, sino la que quiero, y eso faime sentir muy libre y segura de mí misma como música, y para mí eso es todo. Y luego a nivel humano, pues como trabajé con muchísima gente, voy conociendo de aquí y de allí, de muchas disciplinas, y sobre todo al empezar a trabajar con Rodrigo Cuevas, dime cuenta de lo importantísimo que es todo lo extramusical, toda la información que das antes de que suene una sola nota arriba al escenario, la luz, el vestuario, cuántos somos en el escenario, cómo estamos puestos, si hay escenografía, si hay visuales, todo eso, y es algo que a mí también me gusta pensar en ello, y que sea información que forma parte en igual nivel que la música. Entonces intento cuidarlo todo, y por suerte, como vos decía, por haber trabajado con mucha gente, conozco gente talentosísima en todas esas disciplinas, y por eso siempre todo lo que yo hago luego será más feo o más guapo, pero está cuidado al detalle. Y qué importante eso para el resultado. Para mí parece que, por ejemplo, el to labor o las cosas que tú haces son eso, esas cosas extramusicales, aparte de lo puramente musical, diferenciase muchísimo de otros proyectos que vemos de la música asturiana
en xeneral. Después, Sandra, falabes antes de Mariluz, que é como la referente, ¿no? pa la tonada en xeneral. E yo va un año pude entrevistala e falé con ella e falábame destes coses, como estes normes non escrites de los concursos de la tonada, ¿no? E que impusieron un pouco los concursos de la tonada, e ella contábame que precisamente nos concursos a ella non podía cantar Onde la ñublina posa, non la deixaban, decían que eso era unha tonada, que se nos va a imaxe, decían que eso era unha tonada de paisanos, que non podía cantala nos concursos, e ella dixo, bueno, pues vou cantala, e cantola, e non só cantola, sino que encima sacó el primer disco así importante, anovando la tonada, e puso de título, Onde la ñublina posa, dixo ella, e quitoi. Entonces, quería, Sandra, que nos contares un poco si tú viviste o viste alguna experiencia semellada dentro de lo que es el mundo de la asturianada o de los concursos, y también un poco cómo crees tú que evolucionó la figura de las mujeres dentro de la tonada ya en estas generaciones posteriores a Mariluz como ya la tuya. A ver, a mí no me consta que actualmente en los concursos non deixen o penalicen que cantes canciones que tradicionalmente se consideraron de paisano. Pero é verdad que cuando vas a clase, sobre todo pues con gente más mayor, yo fui a clase con Ismael, con todo lo bueno que tiene Ismael Tomás, ya te van guiando ellos con el repertorio, ya te ponen las canciones de muller y bueno, si quieres aprender una que lleve paisano, bueno, si quieres aprenderla, enséñotela, pero bueno, eso tú verás. Pero bueno, luego, respecto a la participación en los concursos, yo lo que veo, y que me parece sintomático, y que hay muchas menos mujeres que paisanos, bueno, sobre todo en la categoría de adultos, ¿no? De profesional, por así decir. Porque, o sea, en Guajes sí que hay muchas más niñas que niños, pero luego, por algún motivo, cuando llegamos a los mayores, hay muchas menos mujeres, pero el nivel de esas mujeres, o sea, todas son muy buenas. Y está ahí los puestos tontos iguales. En cambio, paisanos hay una montonera de ellos y bueno, pues hay de todos los espectros. ¿Por qué dejamos nosotros de cantar cuando nos hacemos mayores? Pues no lo sé, sí, es que la logística, los que lo estábamos hablando antes, que ahora que yo soy madre, es que la logística es muy complicada, tío, y el mundo de los concursos es que estar todos los fines de semana cantando las mismas canciones, porque eso sí que son como bastante escuetos con el repertorio y muy cuadriculados, o sea, porque claro, hay un concurso en el que se valora que reproduzcas exactamente lo que cantó en la cinta no sé quién, entonces yo creo que también llega un momento que la gente cansa. Y, de hecho, si vos fijáis, los que están haciendo cosas nuevas en la tonada son mujeres. Son Marisa, bueno, Mariluz en su momento, que fue la primera, Anabel, Marisa, ahora Alicia Villanueva también, bueno, Alicia sigue enseñando a los concursos, veremos. Pero son ellas, es que ellos, no, ellos están ahí enrocadas con su movida de salir con la tonada. Y lo triste es que en el momento en el que haces algo nuevo, entonces es como que te expulsan de eso. O sea, mientras que el resto del mundo te ve como que estás acercando la tonada a la gente, el mundo de la tonada te ve como que ahora ya estás haciendo otra cosa que ya no es lo nuestro. Y te echan, tío. Quiero decir una cosa, igual me echáis de aquí. Estoy esperando desde no sé, 10 años a que caiga el meteorito en riba de los concursos de tonada. No me voy a explayar más, que tenemos poco tiempo. Con todo el respeto que merezco esa xente. Ya está. Ya está, fecho. Ya está el momento incómodo y está aquí. Decretó. Ahora que ya todo bien. Y mientras cae y nunca el meteorito, Noemí, tú estáis revelando vos es contra todo ello, ¿no? Y entamasteis este proyecto que, como comentaba en antes, busca pues meter aí la xenda de les mulleres, la xenda feminista nes lletres, xugar un pouco con les melodías, bueno, e facer delles cosas. Entón, cuéntanos un pouco dende que lugar nació el proyecto que ties con Noemi de Mil Fuelles, como foi medrando e si foi pues dende el envís reivindicativo, dende la creación como unha terapia conxunta entre vosotres onde compartir, si lle un pouco de todo, cuéntanos un pouco.
A ver, nació de algo natural, o sea, de, oye, llamaronme para hacer algo de poesía, pero pareceme que queda muy prove, ¿fais algo conmigo? Pues ¿qué hago yo? Cantar, que es lo que me siento más cómoda. Pero es verdad que, claro, luego preparándolo con Noé, que ella tiene un discurso mucho más articulado, yo aprendo muchísimo cuando estoy con ella. Y también me pilló en el momento en el que me quedé embarazada, luego tuve el aborto y tal, y entonces yo necesitaba refugiarme en algún lado y no encontraba nada sobre eso, y entonces pues por ahí empezamos a hacer cosas relacionadas con eso. Entonces, y también me empecé a dar cuenta de que joder, a veces parece como que molesta que falemos de las nuestras cosas, porque es como que sois unas pesadas, o es que es muy triste lo que contáis, ya bueno, es que la maternidad no se lo oye decir, ay, qué guapo y el guaje, ¿sabes? O sea, hay algo más que añáis, entonces, bueno, pues ahí estamos. Muy bien. Y facéndolo moi guapo. Raquel, voy contigo, eso, también comentamos antes que ahora estás enfotada sobre todo con la todo escuela independiente y también con Soy Panderetera, ¿no? Que precisamente tocasteis este fin de ahí en ayer y prestó mucho bebos. Y no sé cómo ves tú este tema, pero a mí es una cosa que me apasiona al dedicar con les pandereteres y sobre todo con maestros pandereteres como tú, que es una cosa que menta Leti Baselgas, otra grande, en el libro este que sacó de Diarios de una panderetera, que y esta cosa de que parece que hasta ahora siempre identificamos a las mujeres pandereteres que fueron informantes de los procesos de investigación etnográfica, siempre como con unos canales de transmisión, ¿no? Y son los que, como si ellos entraran a la tradición y ellos lo sacaren y ellos no pusieran mucha cosa de ellos en ese proceso, ¿no? Y también un poco fala ella de esta búsqueda de todos los pandereteres, incluyome que vinimos después, en una reproducción de todo eso, casi que exacta, buscando los gestos que faen, los giros con la voz, sin pararnos a pensar un poco que de todo eso puede caltenerse como una tradición y es muy importante que lo caltengamos y donde nosotros podemos meter ahí el cuño de lo nuestro. Entonces no sé cómo lo vives tú como panderetera y también cuando enseñes y cuando estás tocando con Soy Panderetera, ¿cómo lo lleváis? Bueno, yo fundamentalmente creo que es imposible imitar al 100% a nadie. Ni Carlos Latre, ¿me entiendes? No se puede. O sea, yo quiero cantar como Concha de Trasmonte, pero es que no puedo. Y Concha de Trasmonte, digo Concha porque ya es la que puede ser más conocida, pero podemos decir 200. Lo que os llegó a ellos lo transmiten de una manera muy personal. O sea, yo enseño hoy en mi clase una pieza y dentro de 6 meses vemos vídeo y no lo estamos haciendo igual. O sea, ya de forma natural va cambiando. Entonces, y es muy interesante porque no son hacedores 100% de la tradición, ellos son transmisores. Lo que ellos ven y una cosa y lo que te están transmitiendo y otra, y así, es como el teléfono escacharrado, pero en prestoso, más o menos. Entonces, bueno, pues más o menos por ahí creo que eso, no se puede querer imitar, puedes querer imitarla, pero no lo vas a conseguir. Ya lo siento. Además también, bueno, como con la parte que tienes como docente, falaba en antes Mapi de una cosa que me parece importantísima, que es esta cosa del poder que te da la información para ser libre creando. Y la información es la formación, ¿no? Entonces, a mí llámame la atención que otros instrumentos vencidos a la tradición, como la gaita, ¿no? Que siempre fueron instrumentos de paisanos, aunque tuviéramos a gaiteros como Tina Castañón por aquí en el mural, pero esos instrumentos vencidos a paisanos, como la gaita, al final acabaron dentro de la academia, y es verdad que queda camino por andar, pero tan en el superior, tan en el conservatorio donde va muchos años, en todas las escuelas de música, tradicionales y no tradicionales, o sea, como parece que consiguieron salir un poco del nicho y llegar a otras etapas. Entonces,
non sei como verías tú, o sea, si ves que este boom que estamos viviendo ahora de la pandereta puede acabar recalando en que la pandereta, o yo qué sé, o la tonada, pero bueno, les cosas y el baile también, les cosas que no son la gaita, acaben dentro de los estudios reglados, y también si ves cosas positivas en ello. Y si ves negativas, pues también que nos cuentes. Pero ¿cómo verías tú que por ejemplo, la pandereta y el baile acabaren dentro de los estudios reglados, entendiendo que se faría igual de una manera idílica, ¿no? De que la xente que ya estáis en ello podáis meteros allá, de que no sea una seta medrando en el prado. Exactamente, ¿no? y es la palabra que iba a decir, sería idílico que la pandereta entrase en el conservatorio, que el baile tradicional también. Bueno, yo ya escuché de todo sobre la pandereta, negativo, positivo, de todo, pero lo que más me llama la atención fueron comentarios de, bueno, la pandereta no es un instrumento, o sea, es un instrumento de segunda, y tú dices, te puedo dar con él en la cabeza, verás cómo yo de primera. Entonces, si ya, y no te estoy hablando que me lo dice una persona que pasa por la calle, me lo está diciendo una persona que es profesor de... entonces, dentro de un grupo de maestros de diferentes instrumentos dentro de una escuela, pues hay, bueno, pues eso, categorías, como la gaita, el acordeón, el violín, la pandereta y el baile. Es como, bueno, es como las asignaturas Marías, es como, bueno, la asistencia es lo que cuenta, ¿no? Nada más. Entonces, la realidad es que yo no veo un futuro cercano para esa cosa tan idílica que es meter la pandereta o el baile en el conservatorio, y sería fenomenal. O sea, yo voto que sí. Yo también. Sí, si Pero, queréis comentar algo, claro. Yo soy un poco chapas, pero pues estoy aquí. Fai muchos años, no sé, 8 o así, fui a Lugo a dar un curso a unos pandereteres. Había mozos también, pero el xenérico pandereteres. Y entonces yo, que ya era muy nueva en todo el mundo de lo tradicional, yo os preguntaba, ¿pero tú tocas o cantas? Y ellos miraban para mí diciendo, esta no tiene ni idea. Y efectivamente no tenía ni idea. Yo tengo idea de la técnica vocal, pero luego fui poco a poco aprendiendo lo que es ser panderetera. Toques y cantes. Y esa parte ya es muy importante. Y creo que se estaba mirando la pandereta como si fuera nada más el instrumento de la pandereta, que no yo un instrumento, por lo visto. No, pero la parte vocal ya es tan importante, y yo creo que hay que empezar a darles esa información, ¿vale? No es solo tocar, es tocar y cantar. Y a lo mejor, no sé si dará para un superior, pero obviamente da para unos estudios reglados y ya estaría. Concretamente, eso que acabas de decir, o sea, es que es totalmente real. Me empieza xente nueva clase y tocamos 2 días solo la pandereta para que puedan tener un poquitín de soltura, y luego hay que cantar. Es que no se puede tocar la pandereta. Como que cantar, no, es que yo no sé cantar. Pues, chica, pues poco a poco irás aprendiendo, pero es que no se toca la pandereta como instrumento aislado, se toca cantando. Es que, o sea, si me decís una vez donde se haya tocado la pandereta y no se haya cantado, más que un acompañamiento para una gaita o para algo así, es que no tiene sentido la pandereta sola, o sea, 100%. El problema que yo veo es la distancia abismal que hay entre los dos mundos, porque el problema es que desde la academia dicen estos provinos, y luego ya ves tú cuando hacemos cosas con el coro que aquello mete miedo, por la falta de conocimiento que tienen de lo tradicional, y luego yo también veo, por lo menos en la tonada, que es como, esos a mí que me van a aportar, yo no necesito la academia, o sea, hay como una cosa de no, y a mí, claro, que yo también estudié en el conservatorio, parece esencial lo que dice Mapi, de saber lo que fais, o sea, es que tener herramienta para hacer cosas, o sea, que la peña tiene un talento grandísimo, y yo pienso, Dios, es que si supieras, tío, lo que haces, llegarías todavía muchísimo más lejos, pero es como, no. Es que piensen que les van a robar como la esencia si entran en contacto con la academia. De acuerdo. Sí, al rollo de esto también veo también la visión que puede tener alguien que venga solamente de lo tradicional, ¿no? Y que ve la academia como algo que yo, que estudié en el conservatorio y de todo, y es verdad que todavía sigue siendo una institución clasista, por ejemplo. Sí.
Entón, claro, tamén veo la perspectiva de la xente que viene de la tradición e que diz, bueno, e que yo tamén fago música e que lo mío tamén tiene entidad 100%, e que non digo que vos estéis diciendo lo contrario, pero bueno, que pienso que tamén la academia y los estudios reglados tienen que ponerse les piles en abrirles mires, en entender que ya notamos en el siglo XIX que el romanticismo y el barroco ya pasaron y entonces que hay más cosas al rodo y que la sociedad, por lo menos la sociedad asturiana, quiere entender la su tradición y quiere que eso vaya a comuña, ¿no? ¿Puedo? Sí, claro. Donde yo estudié jazz había 4 departamentos. Cuando yo terminé de estudiar había 4 departamentos. Música clásica, música antigua, jazz, pop y rock. 4 departamentos. Y estábamos constantemente unos con otros, yendo a vernos unos a otros. A veces los chiflaos colaborábamos unos con otros. Y había, todos los departamentos tenían la misma importancia y funcionaban perfectamente. Y yo creo que lo que hay aquí es miedo a lo que no se conoce, que es nada más enriquecer y ignorancia, exactamente. Suscribo. Suscribo. Vale, vuelvo contigo, Mapi, ya que sabes ahora a ello. Y nada, como falamos con Sandra de lo de Mil Fuelles, también el tu proyecto, en muchas de las cosas que leíaste, les mulleres y las historias de las mulleres son una parte importantísima, ¿no? Del sonar de les semelles, pero también, bueno, pues el disco de Severina y evidente, ¿no? Todos los temas tienen nombre de muller. Sí. Algunas cosas de la Mara Moniz también, si no estoy equivocada. Entonces, no sé si nos puedes contar qué inspiración atopes en esas mulleres que sé yo que muchas también son de la tu familia, de las que tienes cerca, y cómo qué significa para ti el crear de ese lugar y cómo el proceso, ¿no? De crear desde ese lugar. Bueno, cada trabajo que fago tiene una causa y yo siempre estoy contando las cosas que me pasan. Parece que cuando fago música lo que quiero es comunicar algo. No me sirve quedarme la parte técnica está al servicio de lo que yo quiero contar. Entonces, en el caso del Sonar de les Semelles, el álbum de fotos familiar y todas las historias que están en ese disco son historias familiares. Y es muy importante para mí la mi abuela Angelina, la que me cantaba María de la O y todo aquello, porque también me inculcó algo que es muy importante para nosotros, que es el nuestro bisgualo fusilado. Y es un tema, mira, emociona muchísimo. Gracias. Y es muy importante y es un tema recurrente en toda la música que yo fago, ¿no? Entonces, esa mujer, cómo me transmitió, con qué urgencia, ¿no? Ella me transmitió todo eso a mí y a mis primes, esa pérdida que hubo en nuestra familia, ¿no? En el caso de Severina, parecíame de justicia que los cantares llevaran el nombre de las mujeres de las que ambas y Rancés aprendieron esos cantares. O sea, Severina es un spin-off de Tuenda, en realidad, y el mismo modus operandi. Una recollida de un trabajo de campo, Ayuntamiento de Chena pon unes perres para que se publiquen esos cantares y el nuestro patrimonio oral. A mí dixéronme, toma, aquí lo tienes, patrimonio oral del tu concello. Y para mí fue como si me hubieran dado el cofre del tesoro de no sé dónde. Y digo, bueno, creo que la mi obligación como música es hacer algo con esto. Y por eso hice ese disco. Aparte que se me presentó la oportunidad de trabajar con Elías, entonces para adelante. Y luego, parece que los cantares que viajan de aquí y de allí, sientes un cantarín en Cabrales y la misma letra suena en Cangas, o sea, no oye que pertenezcan a esa paisana o a ese pueblo, pero bueno, en este caso quisimos dar el nombre de la paisana que se había recogido representando a todos los paisanes que cantan en ese cantar, ¿no? Y para mí ya era importante. Y para mí era importante también que esa letra que se ve escrita, los nombres de los paisanes en los discos, y es la letra de mi abuela María, la mi abuela paterna. Porque hay un cantar que fala de ella, un cantar que me enseñó ella también en el disco. Digo, quiero que esté aquí, para siempre es escrito aquí con la letra de mi abuela. Y lo demás, pues, bueno, pues como os contaba, siempre falo de cosas que me pasen, pues Música para tornar páxaros fue cuando hubo la pandemia y perdimos a toda esa xente, y la Mara Moniz, pues llega ganes de falar del pueblo de mi abuela, que queden 13 personas, y para mí eso ya es un drama total. Bueno, mi madre siempre dice que fago música para tanatorio.
enlazando con lo que contaba antes Sandra, que me parecía importantísimo, porque non podemos falar de las cosas que nos pasan sin que nos digan, ai, que pesáis, ya estáis falando de que si tenéis un fío, de que si non tenéis tiempo para nada, de que si vai a pena que te dá que fusilan al tu vuelo, joder, pues claro. E sí, é música tanatorio porque é todo triste, e é verdad, ojalá pudiera eu facer música como Juan Luis Guerra, pero non me dio por aí, non pinta nada. Bueno, non sei se contesté a tu pregunta. Vale. Claro. Y más. Y más, Claro. bastante más, sí. Y precisamente les coses que nos pasen, o unes de les coses que nos pasen, son esta cosa de los condicionantes y de les torgues que tenemos, ¿no? Que son externes, acaben siendo internes, porque tenemos el síndrome de la impostora, porque non creímos en nosotros, porque non somos quien articular la nuestra vida habitual con el tema de estar en riba al escenario, bueno, todas estas cosas. Entonces, no sé, ¿sentís vosotros, bueno, pregunta retórica, ¿no? Pero ¿sentís vosotros o les vuestros compañeros o veis en los vuestros compañeros de la escena que tenéis que valtear todas estas cosas a cada día o esto es cosa de otro tiempo? Y no sé, si quisierais compartir, si queréis, alguna experiencia al rodeo de ello que conozcáis o, bueno, algo que tenga que ver con todos estos condicionantes que tenemos. Sí, afirmativo, lo sentimos. Mira, todavía hace poco que yo retomé el empezar a cantar otra vez en festivales de tonada y tal. Y bueno, pues las fiestas de los pueblos, pues obviamente no son en horarios infantiles, ¿no? Les 8, les 9, bueno, tal. Y estábamos 4 cantantes, 3 mujeres y un paisano. Y estaba Belén Arbolilla cantando y tocando la gaita y dixo unas palabras en plan de, bueno, aquí está Sandra, que está intentando no morrer en el intento de ser madre y cantante, no sé qué. Canto yo ahí, hablo mi speech y luego va el paisano y dice, bueno, vamos a contar un chiste. Y el chiste era de un paisano que cuando más feliz fue cuando tuvo en la mili porque no estuvo aguantando a la mujer. O sea, es que no entiendo nada. Entonces, es que con esos compañeros, ¿qué hacemos, tío? O sea... Raquel, ¿tiene propuestas? Sí, es que me acaba de venir. Acaba de venir. A ver, puedo contaros muchas, pero acabo de acordarme. Nosotros, bueno, dixo antes ella que éramos como 12, no somos 26 panderetes en rival escenario, que, bueno, es una dictadura, para que lo entendáis. O sea, tiene que ser, si no... pues eso, tocamos noches en danza, siempre vamos tarde porque una noche en danza a partir de las 9:30, 10 como mínimo, y toquen 2, 3 grupos. Bueno, pues un grupo 100% hombres. Oye, perdona, es que mira, es que el bombero, que yo pensaba que era un bombero de apagar fuegos, pero no, y es que claro, la conciliación, y yo, 26 mujeres. Podemos ir delante nosotros, es que tienen el crío y tal, y yo, pero tú estás viendo que somos todas mujeres, que todas, la que no tiene que tomar el cintrón, tiene el rapacín con la otra abuela, la que no... Y el bombero tenía a un crío que la madre trabajaba a turnos. Entonces son esas cosas que dices tú, al principio dices, sí, sí, no, nada, tranquilo, vais delante, y luego dices tú, me cago en la madre que los parió. Es que, pero vamos a ver, pues como eso todo... ¿Y dónde dejaste el guaje? ¿Y dónde dejaste el guaje? Porque eso, o sea, es que, tío, a ellos no les preguntan dónde dejaron los guajes. O sea, es que es una constante, es que me tienen frita. ¿Y dónde tienes el guaje? Pues con su padre, que también tiene padre. O con los abuelos, ¿a ti qué te importa? O sea, joder. Perdón. Tengo que decir que nada más llegó Sandra hoy, pregunté, ¿y dónde está el guaje? Nada más llegó. Está el padre aquí también sentado, ¿eh? Tenía yo justificación, pero yo es verdad que lo entrugué. Perdón. Es que lo tenemos en el ADN. O sea, tenemos tan arraigado en el ADN que somos cuidadores, que tenemos que hacer, que lo tenemos hasta nosotros interiorizado, lo vemos, está normalizado para nosotros hacer ese tipo de preguntas, hacer ese tipo de comentarios, todo eso lo tenemos interiorizado y para encima tragamos con ello, porque para encima,
jolín, yo no quiero confrontarme con nadie, porque apetecíame decir que fueran a rascala, ¿me entiendes? Pero claro, eres políticamente correcta, o quieres serlo, hasta que llegas a una edad, que creo que es a partir de los 45-50, que ya se te... que ahí voy, que entonces ya sí que me vengan a decir. Mi libro, Para mí al revés, yo decidí no tener fíos para poder dedicarme a esto. Porque cuando la gente me dice, ¡guau, qué suerte que te dedicas a lo que quieres! Yo, ojalá hubiera querido ser banquera y no música y estar en esta precariedad y no poder tener una familia, bueno, no poder, no ya que no pueda, ya que decidí no tenerla. Decidí ser música. Todas las decisiones de toda mi vida tomóles yo, menos que llueva y que no me toque la lotería, todo lo demás decidolo yo. Pero sí que es muy condicionante para poder facelo medio mal, que yo que tuviera claro que no había hueco para una persona o dos más en mi vida. Entonces, esa ya era mi experiencia. Y también me prestaría a lanzar una reflexión aquí, por qué las mujeres estamos relegadas a la voz. Tú vas, bueno, la gaita ahí tradicionalmente de paisanos, la batería, el baixo, el contrabaixo, el piano. Cada vez vemos más moces tocando otros instrumentos, pero la mujer está relegada a la voz. Les mis ídoles son todos cantantes, pero hay muchas mujeres que no lo son, que son talentosísimas y que están dejando la su impronta, pero la superminoría. Si puede hacer una... Vamos a abrir después, al final, si no te importa... Yo prefiero por ir, si no te importa guardarlo, doyte la palabra seguro al final, ¿vale? Venga, vale. Gracias. Yo porque si no, quiero que acaben ellos también de contar todo lo que... Vale, gracias. Bueno, con esta cosa de que nada más, o que sobre todo vemos cantantes y no vemos mujeres con otros instrumentos y en otros espacios. En general, En general. Bueno, tampoco, o sea, no tenemos como números oficiales, ¿no? Porque después voy a hablar también un poco de esto, pero no tenemos un estudio que nos diga cómo están las mujeres en la música asturiana y tampoco en muchos otros territorios tampoco los hay, ¿no? Para saber números y para poder, porque a veces los números ayúdennos a poner, bueno, en claridad las cosas, ¿no? Sí. Y no tenemos pues estos números oficiales nos que apoyamos, pero sabemos y es fácil comprobar que aunque las mujeres ocupamos una parte importante y de mucho valir en esta escena, en la escena de la música asturiana, especialmente en espacios como las noches en danza, como decía Raquel, somos en cantidad menos que los paisanos, o sea, estoy así y ocupando muchas veces los mismos roles muy aparecidos. Por ejemplo, en los carteles de las noches folk, de festivales, pues somos pocos, eso ya es así. Entonces, aunque no podemos igualar ahora mismo y aquí la situación, sí que me prestaba que falaremos un poco del efecto que pueden tener, porque yo les veo y les vi, dinámicas de los espacios que yo llamo informales, y es decir, las dinámicas que vemos en sesiones folk, las dinámicas que vemos en jam session de jazz, qué es lo que pasa en esos espacios, por qué no estamos en la cuantía en la que están los paisanos, qué es lo que pasa. Yo tengo teorías, pero como tócame moderar hoy, pues... Tengo teorías. Pues, ¿cómo fue, si participasteis o visteis estos espacios, cómo fue vuestra experiencia? Con permiso. Yo siempre fui a las jam sessions de jazz, nunca tuve problema para entrar, a cantar cuando quisiera, pero ya es verdad que mujeres estaba yo y cantaba. Luego ya llegó Eva Toca, que toca la batería, pero creo que se reduce básicamente a nosotros dos, la escena jazzística femenina y Ros Gala, que canta también. Siempre fuimos bien acogidos, pero sin más, somos dos. Y luego son a las 11 de la noche, a las 12, que a mí préstame tarea en pijama con los dientes lavados. Entonces dejé de ir. No sé cómo está el panorama a día de hoy. Y en la escena folk, pues ni idea, la verdad. No voy. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a una full session
e tradisession, que é nueva, está facéndose agora, que la folk session, pues, acordaivos de los instrumentos de verdad, las violines, gaitas, traveseres, etc. Porcentaje alto de paisanos, obviamente, hay mulleres, pues más violín, bueno, cosas más femeninas, por supuesto. Pero en las sesiones tradicionales, que somos 100% mulleres les que solemos ir, hay muy poco paisano que suele ir, a mí pasó una cosa muy curiosa, que estábamos tocando, un grupo para aquí, otro grupo para allá, no sé qué, bueno, y luego charres, porque préstate compartir no solo los cantares, sino vivencias, oye, hace tiempo que no ves a fulanita, lo que sea, ¿no? Hubo como 1 minuto y medio de silencio y sacaron una gaita, un tambor, un whistle, y hicieron otra vez una folk session de paisanos. Entonces, cuando nos abren una puertina en la que podemos estar tranquiles y tocando, vale, non é tan agradable tocar la pandereta, que haya 20 mulleres tocándote la pandereta aquí atorrollándote les orelles, como que te toquen un whistle y un violinín y tal, y todo como mucho más melódico y más tranquilo y más, pues hasta hablar. Con esto no se puede hablar, obviamente. Pero bueno, y era nuestro momento de esparcimiento, pues no hubo manera. Entonces, no sé, creo que tenemos muy interiorizado el no molestar las mujeres en todos los ámbitos. Y luego, aparte, el estar en segundo plano, como que no nos importa estar en segundo plano. No digo que no nos importe, digo que tenemos interiorizado el que no nos tiene que importar, porque los paisanos sí que tienen una educación de liderazgo al final y de tirar para adelante, y no tengo ningún problema. No es la primera vez que estamos tocando en una actuación que estamos todos uniformados, todos con cancioneros, con lletres, y viene un señor y dice, ¿puedo tocar con vosotros? No. O sea, es que yo no voy a un concierto yo qué sé, del tributo a Queen y le digo, oye, mira, perdona, ¿te puedo tocar yo un poquitín la batería mientras, o te saco yo? O sea, es que por favor. Entonces, por eso es que yo me flipa el arrojo que tienen muchas veces en ese sentido de despreciarte menos y pasarte por encima sin ningún tipo de remordimiento en ese sentido, ¿sabes? Ya me callo. Sí, e falabes agora tú, además, destes xuntadas que se están facendo de pandereteres tocando, y eso me lleva al siguiente tema, a la siguiente entruga, que é lo de los espacios no mestos de mulleres, ¿no? Que tean entamados por mulleres, que con participación de mulleres, nos que vayan a ver los espectáculos mulleres. Entonces, ¿qué pensáis de estos espacios? Por exemplo, yo sé que lo que tú hiciste, lo que estás haciendo con Noemí, entamó en un espacio de estos, ¿no? Que era un concierto en Mulleres Fest, que bueno, un espectáculo pensado para la creación de les mulleres, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué pensáis de estos espacios en el ámbito musical? Me refiero, si todavía son necesarios, si son espacios en los que nosotros podemos igual esposigar un poco para después dar la batalla en otros, no sé cómo los ves. Yo creo que son necesarios y positivos, pero el problema que yo veo es que pasa como con la literatura, que nosotros consumimos cosas fechas por mulleres, pero también consumimos lo fecho por paisanos, y a mí me da la sensación, a ver, sí, pero quiero decir que en general, luego como que ellos ven que lleve mujeres, o sea, y ya es en plan, eso lleve mujeres, ¿sabes? O sea, porque el Mulleres Fest era una cosa para creación femenina, pero estaba abierta a público también masculino. Y yo creo que ellos como que ven eso y ya os da, o sea, como que los aleja, no sé por qué. Entonces, eso, o sea, me parece bueno y a la vez también tiene sus contras, no sé. Igual ellos toca revisarse un poco también, ¿no? Bueno, también. Lo que ven, lo que consumen y esas cosas. Yo no entiendo el feminismo sin los paisanos feministas. Entonces, aún así, sí me parece que tengamos un espacio para nosotros. Mira, y esto es lo que hacemos. Queremos tener la vuestra completa atención sin que nada os distraiga. Esto es lo que sabemos hacer. Y creo que va a llegar un día donde no haga falta. Pero creo que todavía
non estamos aí. Tengo muchas ganas de que llegue ese día, pero yo paeme que todavía non estamos aí. Y cada vez conozco más paisanos feministas y me llena el corazón. Pero bueno, todavía vamos muy despacito. Y estoy pensando ahora también en cómo se ve a veces, bueno, lo que decía un pouco Sandra, de quién consume después estas cosas fechas por espacios no mestos ou por grupos íntegros de mulleres, ¿no? E estou pensando ahora que te veo, non estamos todos, por exemplo, el labor que faen importantísimo tamén de poner, como facéis vosotros, ¿no? Lletres feministas, a los cantares de pandereta y demás, y bueno, y cómo se recibe eso a veces desde fuera y por el público general de los paisanos, qué triste, ¿no? Pero bueno, que ahí estáis y que a seguir en la lucha de esos espacios, y por eso. Bueno, queda poquitino ya para acabar, pero vamos a ir a este tema de los retos de futuro y a levantar un poco ahora como venimos falando de les torgues. Falábamos antes de la inclusión de otros instrumentos de la tradición en las enseñanzas regladas, ¿no? Que puede ser igual una ventana para las posibilidades de creación, para ir volteando de ellas cosas, la brecha de género y demás. Pero ¿qué otras propuestas creéis que podrían funcionar, bueno, para eso, para ir... para que nos vayamos situando en exposiciones de creación, ¿no? Entonces, y de liderar proyectos y demás, desde la música tradicional, pero también desde el jazz o desde el rock, el punk o lo que fuere. ¿Qué pensáis? En el momento que das les mismas oportunidades a un xénero musical que a outro, ya estás facendo por ello. Entonces, hasta que eso non suceda, estamos en la época medieval. Sin más. Sí, por decirlo en corto. Y es que esto da para otro alderique de hora y media, ¿entiendes? Bueno, si no sigo, también lleva tiempo que falo con una amiga que para mí es referente del feminismo sindicalista en Asturias y que además cuando más moza fue gaitera, fue la gaitera de Fala Nunca Duca durante un tiempo, y falo mucho con ella de que nos falta esta cosa del diagnóstico que falábamos en antes, ¿no? De tener números, de también presentar un poco una cosa de, oye, que no llegue que nosotros nos estemos quejando, oye, que esto llegue la realidad, ya que somos ocupamos estos espacios, nada más que tocamos en estos festivales, bueno, estas cosas. Entonces no sé qué pensáis sobre eso y si a lo mejor, por ejemplo, tú que también eres musicóloga, si igual la Academia Asturiana, que ya la Universidad de Oviedo, tendría que ponerse un poco les piles en meterse en este tipo de cosas. No sé. Ay, no me pongas el micro para acá, que no sé qué. No, o sea, sí, estoy de acuerdo, 100%. Que sí, que estoy de acuerdo, pero no sé cómo articularlo. Hola, Raquel, vamos a pensar. O sea, la musicóloga eres tú. Bueno, yo ya... Vamos a decir que yo estudié musicología. Bueno, pero y es musicóloga. De formación. Bueno. Pero... Ay, no, qué responsabilidad, que no sé qué decir. Bueno, que se pongan las piles y que Espera, que no pillan. a hacer numeritos. Echándola. En el momento que tengamos los números, esto va a dejar de ser una pataleta, o considerado una pataleta, y va a ser una realidad. Entonces, urge ese estudio. Por favor. Vale, y ya para... Sí, voy a matizar. Ah, pues tira. Matizar lo mejor. Espera, que no me quede yo en blanco. Me pasa. Lo que dice Mapi de que hay una pataleta, que no que se considere una pataleta, que no lo llene ni muchísimo menos. Mira, fai unos meses hubo una charra sobre los pandereteros en Asturias, multitudinaria, obviamente. Y reivindicaba y ponía en conocimiento de la xente que en la tradición asturiana había paisanos que tocaban la pandereta. Todos estamos de acuerdo, pues hasta aquí bien. Una cosa es que te des en conocimiento, otra cosa es que reivindiques que los paisanos también pueden tocar la pandereta. Ya lo sabíamos, que también podéis tocar la pandereta. También hay mujeres que en la tradición tocaban la gaita, que eran una minoría, igual que los pandereteros que tocaban la pandereta eran una mínima minoría, no sé, como no hablamos de datos, pues voy a decir un 2% de los informantes eran paisanos que tocaban la pandereta.
Entonces, creo que ya es necesaria una reivindicación de que los paisanos pueden tocar la pandereta, porque ya la están haciendo, ya están abarcando todo el mercado de tocar la pandereta, haya grupos de pandereta, haya pandereteros y haya profesores de pandereta. O sea, es que está súper normalizado y es más, tiene más número que las mujeres. O sea, ahora mismo aquí podemos decir, entre todos, 6 o 8 profesores de pandereta o grupos de paisanos que tocan la pandereta. Ahora, mujeres, igual nos cuesta un poquitín más, ¿sabes? Y a la vista está, y una cosa que me llama muchísimo la atención, tanto en grupos de baile, escuelas y demás, son mujeres tocando la pandereta y bailando dirigidas por hombres. Es algo que no sé, a mí me llama muchísimo la atención. Hay muy pocas mujeres que faigan ese papel, muy pocas. Es que estaba reflexionando ahora que sobre ese tema hizo el trabajo de investigación Llorian vaya muchos años, el de, ¿cómo era? Gaiteres y pandereteros, género y transgénero en la música asturiana, y estaba pensando, siente de la tradición asturiana que haya estudiado musicología, y es verdad que se me viene Santiago Aguera, Luis Pola, y son dos paisanos. Héctor Braga. Yo conozco varias mujeres también que son musicólogos y están dentro de la música tradicional y no... Pero y es verdad que se dan menos bombos, sí. Marta, sí. Aida Mariño. Sí. Pero sí, y es verdad que hizo lo del LR. Vale, y ya para afinar, la última cosina, más allá de hacer recopilatorios que se faen todos los años, ¿no? El día del 8M, música compuesta por mujeres, que está bien, pero que es insuficiente, sinceramente, se puede hacer más discurso más allá de eso, y de entrar en la academia, de crear estos espacios propios, ¿qué retos pensáis que tenemos, por hacer un pouco igual de resumen de todo este que falamos, cuáles son los retos que tenemos las mujeres de la música asturiana per delante para estos años, los espacios que creemos que tenemos que algamar, bueno, qué retos, por hacer un pouco resumen. Reconquistar los espacios públicos, para mí, por lo menos para la tonada. Hay que volver a cantar en el Chigre, o sea, es que me parece necesario, 100%, es que, o sea, está muy bien cantar en teatros, pero cantar solo en los teatros no vale para nada, o sea, vale para los 4 que van al teatro. Pero la forma de acercarles cosas a la siguiente, bueno, tonada o lo que sea, la música, es que la música toda la vida se vivió en directo, entonces hay que reconquistar eso. Y lo que pasa es que, claro, estamos en una sociedad cada vez también, pues eso, más individualista, que toca alguien al lado y me molesta, pues no, si quieres falar vas a otro lado, no vas al Chigre, o sea, lo siento. Y también generar más espacios como lo de la tarde en danza, o sea, yo creo que es necesario, o sea, es que eso, bueno, conciliación real, para poder, o sea, tanto crear como disfrutar de ello. No, vale. A mí prestaríame dar una vueltina a Música en Rede, que me parece que hay un espacio que generó el Principado con cuidado y con conciencia, pero prestaríame que, como experimento, obligaren a todos los concellos de Asturias, a todos, a que tuvieran música y teatro en esos centros culturales, y si no tienen centro cultural, en Chigre o en Casa del Ricu, o donde sea, pero que llegue a todos los sitios. Yo no sé, en Yernes y Tameza, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un concierto? O en Ayes, no sé, pero me prestaría que llegara a todos los sitios, que no esté centralizado nada más en la zona centro de Asturias, porque hay sitios donde gente como yo nunca vamos a poder llegar. No sé, yo creo que poco puedes añadir, o sea, no se me ocurre más de lo que acaban de contar ellas y parece fundamental además. Vale, pues nada, entonces hasta aquí abrimos, bueno, 5 o 10 minutos, bueno, para lo que haya, ¿no? De entrugues, sugerencias, si queréis aportar algo más. No sé, sí, la que tenías. Vale, sí, vale, está la presentación todo muy interesante. Igual, espera, que igual... Puedo hablar más alto. Simplemente llamar la atención sobre un vacío que hay en la música asturiana y especialmente la música tradicional asturiana,
que es el arpa céltica. La primera persona que tocó la arpa céltica en Asturias fue Herminia, del grupo Trasgo, no sé si os suena. Bien, desde entonces acá no ha habido más mujeres que se pusieran al tema. Paisanos muy pocos, entre ellos yo que llevo 20 y pico años con ellos. Tengo una alumna en Avilés que, vamos, no lo hago a nivel de profesional, sino que es medio familia mía y se ha interesado. Y yo os recomendaría, os sugeriría que os metierais por ese instrumento, porque mi experiencia personal es que a mí me cambió la percepción de la música después de llevar ya pila de lustros tocando diferentes estilos. Es una pasada la arpa céltica. Y las mujeres tienen una especial facilidad o ventaja, es que tenéis los dedos un poco más finos. Y eso para el arpa es fundamental. Entonces, queda en el aire el asunto. Gracias. Vale, gracias por la aportación. Voy a devolverte la cosa que si tú es profesor de arpa céltica, que es lo que tú estás haciendo en el tu entorno para que ese instrumento llegue a más mujeres, ¿no? O cómo promociones tú el instrumento para que te vaya llegando pues mira, a mujeres. El año pasado la toqué 4 veces. En arpa céltica. Ahora estoy muy metido en composiciones y el tiempo y la energía no me da para todo. Y entonces estoy componiendo que es lo mismo. Pero bueno, ¿qué hago para que esto vaya para adelante? No, para que llegue a mujeres. Me refería a este tema concreto que nosotros ocupemos otros espacios y otros instrumentos. Lo que he hecho hace un momento, decirlo aquí. Vale, muy bien, gracias. Bien, está bien. ¿Algo más que queráis entrugar, aportar? Sí, claro. Algo que va a contar cuando el grupo de interlocutores. Sí, agarra el micro, puedes hablar un Esther, poquito no más se alto, te o oye. acercamos el Pues micro. pues gritos. Ponte para arriba. Cuando empezamos a correr después ese enlace y tal, o sea, tuvimos pavor a cantar los, ya sabes, el otro día que cambiamos les lletres, pavor a cantar en una noche en danza los temas con les lletres nuestros. O sea, pasaron años, porque llevamos 7 años, pasaron varios años hasta que ya un día Paula, la benéfica, tal, dijo, hoy, y el momento, no sé si porque Rodrigo Cuevas, ¿sabes cómo es? Que propiciaba un poco el momento, y esa noche cantamos los 3 temas de rigor en la noche en danza con les lletres nuestros. No pasó nada, no pasó nada, pero hostia, lo que nos costó. Yo creo que es lo que yo decía antes, que que tenemos interiorizado el estar en segundo plano, no molestar y a ver si esto va a ofender, a ver si... Y es constantemente eso. No solo en las noches en danza, sino el hecho de haber cambiado las lletres sagradas. Eso es un sacrilegio. Poco a poco, ¿no? Vamos todos, porque bueno, cualquier aventura de un principio, pionera, ya sabemos lo que pasa. Pero costó entre mucho personal de Pero por ahí. ¿cuál era el problema para que no cantar esas letras vuestras? Pues porque se consideraban que esas letras pues eran Sagradas. como... Sí. Sí, hubo una temporada que... Una aberración. Que eso, es que se Una consideraban aberración. una aberración, incluso Una hacer aberración. mofa. Había un meme en su día de una paisana tocando, una informante tocando la pandereta y por detrás estaba tocando Beyoncé. Y era, bueno, humor. Y no sentó bien. Entonces eso genera un precedente para que tú digas, hostia, pues si esto que es simpático y es gracioso y joder, hízose viral, yo que estoy cambiando la música de María y Alcides y ya no estoy tocándola así, estoy diciendo bueno, es que me linchan, ¿me entiendes? Entonces, yo en mi escuela enseño los cantares tradicionales intentando caltener la esencia y demás, pero de vez en cuando vamos a hacer una cocina y ahí cantamos cosas de otros lados, pues ponemos una estrofa de aquí que encontré de allí, ¿sabes? Vas modificándolo, yo siempre informo, pero no pasa nada, no pasa nada, no hay pecado. No, pero bueno, horroroso. No lo podéis imaginar. El hecho de cambiar las letras, pero bueno, felizmente tengo que decir que a estas alturas ya está bastante normalizado, ¿entiendes? Ya la cosa tal, pero los principios fueron muy duros. Bueno, los principios
yo cuando tamé en el grupo Bezos Astures, cuando salíamos a actuaciones, solo podían tocar la gaita y el tambor paisanos, porque en la tradición tocaban los paisanos y la pandereta tocaban las mujeres. A ver, no estoy diciendo que sea una aberración eso, ni que tenga que hacerse o no hacerse. Yo creo que cada grupo interpreta y quiere enseñar bueno, lo que ellos consideran que está bien o les da igual o tienen son más laxos en cosas. Entonces hay desde grupos súper puristas que no pasa nada, hasta grupos que hacen lo que ellos da la gana y dices, ¿tú qué están haciendo? Hay sitio para todo. Bueno, pues venga, vale, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Todo está dentro de mostrar y al final, pues, de lo que se trata todo es de pasarlo bien y, no sé, Sí. y no sufrir por esas cosas. Sí. No, ya está. Vale, pues gracias por la aportación y no sé, en principio parece que no hay nada más, ¿eh? Vale, pues no sé, gracias mil al estrés por estar aquí, por el esfuerzo de estar aquí, por poner la cara, que muchas veces poner la cara para falar de estas cosas ya es complicado, porque hemos xente tamén hai mulleres coles que falé que non lles apetecía, entón sé que tiene mucho valor poner aquí la cara. Gracias poles palabras, por enseñarnos tanto siempre y no sé, y gracias a todos por venir y por sofitar este tipo de espacios que es muy necesario. Gracias.